pero bueno, lo puse a grabar. Bueno, vamos a retomar un poco lo que vimos la última vez que vimos algo. No, miento. En la última clase que dimos clase vimos temas de sincronización. No sé si se acuerdan. Sí, donde hablábamos de la concurrencia, de que a veces tenemos problemas y usamos exclusión mutua, de que había que serializar y teníamos que poner una tarea después que otra, o si no teníamos un punto de encuentro. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, genial. Bien. Y la clase anterior habíamos visto una forma de crear, si no me equivoco, multiproceso usando Concurrent Future. Fue apenas hace 2 clases, lo que pasa es que ahí estuve viendo y lo vimos el 20 del 4, eso se hace bastantito. La idea es, ¿sí? ¿Esto lo vimos la clase pasada o los ejercicios de Concurrent Futures era para hoy? Porque estoy medio perdida. Estamos todos perdidos con esto de... No, Sí. la idea era que hoy intentaran hacer un par de ejercicios, si no lo hicieron no pasa nada. La idea es que hoy intentaran hacer para hoy intentaran hacer un par de ejercicios con Concurrent Future. La idea era con Concurrent Future, pero en la parte de threading. La idea era que hoy vamos a ver esta otra forma de crear hilos. A ver, rebobinemos. Primero hemos visto creación de procesos con fork y después con Concurrent Future. Como te digo, eso fue el 20 de abril. Ahí estuve viendo la fecha de la clase. Después vimos cómo crear hilos con threading. Y hoy vamos a ver cómo crear hilos con Concurrent Future, que prácticamente es casi lo mismo que crear procesos, ¿sí? Un par de diferencias, pero más o menos lo mismo. Y lo que vimos la clase pasada fue el tema de sincronización para hilos, digamos, para procesos no hace falta porque a no ser que usaran algo como memoria compartida o algo así, los procesos están aislados entre sí. Esto, déjenme que busque la virome. Esto pasa porque, bueno, yo tengo, ya que estamos acá, kernel y usuario. Si yo tengo un proceso y necesito interactuar con otro, como el operativo me los aísla, la única manera de interactuar es usar ¿qué? Entre ellos. Es una pregunta. Memoria compartida. Un ejemplo, si no, en realidad genéricamente es usar IPC. ¿Sí? Interprocess Communication. Podría ser memoria compartida, cola de mensaje, tuberías. ¿Se acuerdan que, bueno, obviamente en el práctico 1 sí usaron alguno de esos, ¿sí? Y eso era porque los procesos estaban totalmente aislados. Entonces, por más que yo modifique una variable, no sé, que esté, déjenme que, acá está rayita, una variable que tenga, no sé, este proceso acá, en este espacio de memoria, este otro proceso no tiene forma de interactuar directamente con esa variable, entonces no vamos a tener ningún problema de sincronización, ¿sí? De incoherencia de datos. ¿Se acuerdan cuando yo, por ejemplo, sumaba o restaba una variable? Desde si era compartida, podía llegar a tener problemas. Acá, como las variables no son compartidas, porque justamente el operativo lo que hace es separar esto, este es un proceso y no tiene nada que ver con otro, ni con otro. Vimos sincronización, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos hilos dentro de un mismo proceso, lo voy a poner más ancho para hacer los dibujitos de los hilos, como en los libros. Lo que pasa es que, obviamente, si yo tengo una variable en esta posición de memoria, podría ser que tanto el hilo 1 como el hilo 2 accedan y la modifiquen. Si son concurrentes, podemos modificarlo a la vez. Entonces ahí se nos produce el problema que teníamos de concurrencia. Esto es como para retomar lo que hemos estado viendo. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Les quedó alguna duda, al menos conceptual, de este tema? No, profe. No, profe. Buenísimo. Bueno, lo que vamos a ver hoy, siguiendo un poquito con lo que veíamos de programación concurrente, es cómo crear hilos con Concurrent Future, ¿sí?
y vamos a ver dos cosas más. Voy a dar hoy el enunciado del práctico 2, que es para presentar dentro de 2 semanas, que se nos termina el semestre en 2 semanas, aunque no lo crean. Y lo que voy a... Y también voy a dejar un ratito para las últimas consultas del recuperatorio para aquellos que tengan que entregarlo el martes que viene y todavía tengan algún problema, alguna duda. ¿Está bien? Así que bueno, dicho esto, vamos a darle. Voy a borrar esto. Bueno, como les decía entonces, vamos a ver Concurrent Future. Lo que vamos a hacer directamente es ir a los códigos que habíamos estado haciendo. Esperen que saco la virome. Copiar los que tenemos con la creación de multiprocesos en Concurrent Future e intentar hacerlo con multithreading. En teoría, y me vuelvo acá, son medianamente parecidos. ¿Dónde está? Acá está. No, nosotros hemos visto, perdón, habíamos visto Process Pool Executor. Fíjense que tiene la cantidad de trabajadores, con eso se inicializaba, y si nosotros miramos el Thread Pool Executor, es básicamente lo mismo: trabajadores, prefijo, inicialización y nada más. Entonces, en teoría, nuestro código, si lo cambiamos entre procesos e hilos, no debería variar el comportamiento casi nada. Así que lo que va a hacer entonces es... Profe, Sí. el pool executor, sea de procesos o de hilos, Sí. no entiendo bien ¿Cómo qué funciona? devuelve sería. O sea, es un Bien. bucle, ¿no? Me No, pierdo muchísimo con eso. sí, bueno, es bastante diferente a lo que hemos estado viendo, porque esto lo que hace funciona de manera síncrona. Normalmente antes, cuando vos creabas, no sé, un hilo, te devolvía o retornaba cuando lo creaba, o cuando invocabas fork. Bueno, cuando lo creaba te retornaba. Acá vos lo que haces es, creas tanto como con Thread Pool Executor como Process Pool Executor, lo que vos creas es un pool de o procesos de hilos que en principio no hacen nada. Vos invocás Thread Pool Executor y decir, créame 3 procesos o 3 hilos. Listo, chao. Y ahí se termina. ¿Y qué hacen? Nada. Absolutamente nada. Se quedan esperando a que les des tareas. ¿Sí? ¿Y cómo le doy tareas? Justamente, bueno, una alternativa era submit y otra era map. Y lo que hace submit es, cada vez que vos haces un submit a alguno de esos executors, lo que hace es toma un proceso o un hilo de esos que estaba esperando, haciendo nada, que estaba pendiente, y lo pone a trabajar, ¿sí? Pero no sabemos cuál hilo, ¿o no? No, Porque eso no, es ni lo que me idea. frustraba a mí. No, suponete, esto es un poco más alto nivel de threading, porque vos en threading específicamente vos decís, voy a crear un hilo que va a hacer esto, punto. O voy a crear voy a crear un proceso y bueno, que se clona o hace lo mismo que el padre. No, en este caso, para ambos, vos con Summit le decís, de los N hilos o hijos que vos ya creaste que no hacen nada, bueno, te sumiteo, no sé cuál será, te mando para que hagas esta tarea. ¿Está bien? Entonces se pone a trabajar alguno de ellos. ¿Qué puede pasar? Que vos tenés 3 ociosos y vos, por ejemplo, corriste 5 submits en un bucle o en un comprehension list. Entonces, obviamente 3 van a arrancar a correr, los otros van a esperar. Van a estar esperando que haya algún hilo o hijo disponible. ¿Sí? Es como que por un lado vos tenés un pool de trabajadores y después por otro lado les vas tirando tareas. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Bien.
Sí, como te digo, eso lo vemos en abril, así que como el 20, si no me equivoco. Entonces, bueno, hay que retomar un poco ese tema, pero esto trabaja de esa manera. Y lo peor de todo es que cuando haces Submit te retorna el resultado, pero sí, ¿cómo el resultado? Si recién lo mando a trabajar, te retorna un objeto que es el resultado a futuro. Cuando termine, en ese objeto se va a guardar el resultado. Claro, Mientras eso lo tanto, leí, el objeto futuro, claro, vos y dijiste, va, no ¿cómo? entendí mucho, pero Bueno, bueno, la idea es seguir jugando un poquito algo con eso hice. y la idea es retomar lo que habíamos hecho con multiprocessing, o sea, con Process Pool Executor, cambiarlo a Thread y ver el comportamiento y volver a darle una vuelta de rosca a todo esto, pero el procedimiento es más o menos así como te cuento. O sea, por un lado vos creás un pool que podés decirle cuántos o no, por default, digamos, hace algo, te crea un pool determinado y después podés o mandarle trabajo con Submit o con Map. Map en realidad es para una lista. Si querés mandarle varios a la vez, vos pones, es parecido al Map que tienen varias funciones, varios métodos de Python, donde vos pones una función y el argumento, o sea, una función y argumento, y lo que hace es, te va creando o va haciendo como si fuera un submit para cada uno de esos argumentos. O sea, vos pones una lista, entonces, se pone una lista de 5, entonces lo que intenta hacer map es a esa función invocar 5 trabajos que le pases ese argumento, cada uno de los de la lista. Básicamente esa es la diferencia con Summit. Y después llamaba, pero era también un poco el orden con cómo retornaba. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Se acuerdan de esto? Eh, Sí, dentro de todo, sí. Bien, genial. Bueno, si tienen dudas, bueno, a medida que vamos viendo código lo revisamos, pero como les decía, entonces, sin más preámbulo que esto, voy a tomar lo que habíamos hecho en la clase 6 por allá y voy a hacer, No se ve, profe. ¿no se ve esto? No, Cambié se ve la documentación nomás. estoy compartiendo el escritorio, che. Bueno, a ver, voy a parar y voy a volver a compartir el escritorio. Ahí está. Ahora sí. Ok, genial. Bueno, es raro. 0708 sería concurrent thread. 08, sí. Y vamos a copiar algo del 06 y retomar lo que estábamos haciendo. Creo que el 2. A ver. ¿Esto qué tenía? Sí, esto tenía concurrent feature, está bien. Bueno, a ver, ¿quién me explica qué hacía esto? A ver quién, por ejemplo, no sé. Bueno, siempre le pregunto a los mismos, pero a ver. Mariano, que lo veo ahí, Mariano Sáez, ya que estamos. ¿Qué hacía esto? ¿Te acordás? Eh, ¿Nos contás? a ver, bueno, primero tenemos la función que definimos que dice va a esperar y muestra el tiempo en segundos que va a esperar. Espera ese Y tiempo. Ahí sí, está. sí, perdón, me No, faltó, no, está bien, me está faltó bien. esa Muestra parte. porque lo muestra ahí, está bien. Espera Eh, efectivamente eso. Y, sí, Después no hace retorna nada, no el hace tiempo que nada. esperó también. Bien, perfecto. Inicio, bueno, después lo que sería en el main. Inicio un contador, que creo que eso lo usamos para medir el tiempo que Claro, está. ajá, exacto. Eso lo habíamos usado para ver en eh, definitiva. Inicio un pool executor de procesos. Ajá, Hago submit a ese pool de la función y que le dé parámetro 1 y imprimo el resultado de ese trabajo. bien. Y acá, genial. Bueno, sí, básicamente hace. Y acá el último lo que hace imprime la diferencia. Era, no me acuerdo, para jugar a ver cuánto demora. El tema es, cuando yo mando la tarea a hacer acá, esto no es bloqueante. Significa que
esa tarea va a trabajar de manera concurrente y asíncrona con mi código. Recién, ¿quién es el que se queda bloqueando esperando la respuesta? Result. Result no retorna hasta que esta tarea la haya hecho este pool de... Bueno, puse pool, qué feo. Vamos a empezar a modificar. Sí, el tema es que se va a quedar bloqueado en el printf Acá demoraba un segundo, si lo hubiera puesto 10, bueno, se hubiera quedado 10 segundos. Pero el submit me revolvía un F que sería un... de future le puse. Me retornaba un futuro, pero si nosotros imprimimos el futuro antes de ver el resultado, vamos a ver que está running. Bueno, vamos a cambiar algunas cosas, arranquemos. Bueno, gracias, Mariano. ¿Mariano fue? Sí. Sí, Mariano, gracias. Entonces, yo lo que les decía es que lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver, esto prácticamente si lo cambio así va a andar de una. Thread Pool Executor, si no me equivoco, ¿sí? Le voy a poner, vamos a ponerlo más bonito. Bien. Entonces esto me retornaba a eso y bueno, si hacemos una primera corrida de esto y le voy a cambiar el nombre, le voy a poner algo más como pool y esto era, no era submit y result. Submit result. Si esto lo corremos, Python 3. Sí, es lo que esperamos, básicamente no sé nada interesante. Lo que iba a mostrarle a lo que había preguntado Julia, ¿qué pasa si yo acá pongo printf? ¿Qué me devolverá eso? Acá le voy a poner 2 segundos para que veamos que esto me devuelve al toque y el print es el que, perdón, el result es el que efectivamente se bloquea a la espera de un resultado, ¿sí? ¿Qué me devolverá printf? El objeto futuro. Bien, y después lo voy a mostrar acá. ¿Va a devolver objeto futuro? Sí, muy bien. ¿Qué hice? Perdón, eso me pasa por programar mucho en C por ahí. Y era print, además. Me faltó una T. Ahí está. Esperen que viene Estefano, ahí está. Ahora sí lo vamos a correr. Bien. Fíjense que me dice que hay un objeto a futuro. Bueno, ese es el ID interno de Python, pero me dice que está corriendo. Y después que esperó los 2 segundos, si vuelvo a mostrar ese objeto, me dice que es el mismo objeto, obviamente, pero me dice que terminó y que retornó un entero. O sea, el result lo que hace es, me dice que retornó un entero. Yo puse a todo esto, nunca puse, bueno, acá yo podría haber puesto, sí lo puse, printf result, me va a dar 2 en este caso, ¿verdad? Claro, ese es el resultado. Bien, ¿se entiende más o menos el tema que te decía que es a futuro, digamos, lo que retorna submit? O sea, en este caso, perdón, me muestra, mientras esté corriendo, me muestra eso. Vamos a modificar esto. No voy a hacer un solo submit, voy a hacer varios. Podría usarlo con un for, obviamente, pero voy a usar algo que habíamos visto que se llama comprehension list, ¿se acuerdan? Chan, 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 chan. Sí, profe. Bien, Oriel, gracias. Que básicamente era casi lo mismo que un for, pero en una sola línea, y eso me
tenía un manejo mejor de errores, porque directamente si no cumplía con eso salía y no se quedaba en un bucle for ahí. Bueno, pegan una mirada ahí, hay bastante documentación de eso, es medianamente nuevo en Python y la verdad que cada vez se usa más. Entonces, bueno, lo que iba a hacer es pull submit, ¿sí? Acá le voy a poner por ejemplo, un i, y acá lo que tenía que hacer era un for i in, vamos a poner por ejemplo, Creo que hay que ¿dónde hacer la está? lista, profe, ¿Cómo? anteriormente. ¿Le pasaría segundos ahí o no? Claro, Ah, iba a ser sí. Ajá. algo así como, no sé, 1, vamos a poner poquito, 1,4. Eso en teoría estaría bien, pero yo no sé el result acá porque es una lista, debería... Acá yo creo que debería esperarlos a los results en un while, en un bucle, digamos, a ver. Debería ser algo así. For i in len f va a ser una lista, ahora estamos todos de acuerdo. Y acá debería poner print result i.result, debería ser. Creo que eso va a estar bien. Profe, ¿no sería en F más que en len F? Lo que pasa es que acá F es una lista y acá yo debería 4 veces esperar el resultado. No, esto Claro. sería para no, esto, pero está mal. Esto sería F, I, ahora sí. Eso debería ser así, me parece. Claro, sí. A ver, bueno, creo que sí. Veamos. Vamos a correr esto. No, tuve un error. ¿En dónde? En el último. A ver qué pasó. Esa es range len f. Ah, Tener bien, como un gracias. rango de valores. Claro, gracias. Acá, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro, sí, ese me mandé, claro. ¿Viste? Estaba casi bien. Ahí va de nuevo. Bien. Y acá, claro, bueno, acá lo que pasó fue que esta vez creó 3. Se empezaron en el comprehension list, lo que hizo es crear o mandar 3 tareas a trabajar, ¿sí? Bueno, y ahí, bueno, las tareas hacen las 3 lo mismo con distintos argumentos. Entonces una dice espere 1, espere 2, espere 3. No, miento, el 1, 2 y 3 son los que retornan, porque yo ponía printf, si no me equivoco, y al último mostraba que los 3 habían terminado. Y en total eran 3 segundos. Y ahí se ve que obviamente esto, vamos a buscar la virome, estos están dentro. Vamos a hacer otra cosa, esperen, antes de seguir, voy a mostrar, para que ustedes me crean, voy a mostrar import, el random al final no usamos, import OS. Y lo que voy a hacer es que cada uno de estos muestre, bueno, voy a esperar segundos, ya está. Voy a poner print os. Perdón, son muchos print, pero no importa. Pid. ¿Qué esperamos que retorne esto para todos? ¿El ID de los hilos? No, Pid daba el número del proceso. En realidad espero que retorne para todos el mismo, porque si no le estoy mintiendo desde las 9. Claro. Esperen, ¿qué OS Pid no tenía? Es getPid, me parece. Gracias.
Hoy estoy, sí. Y era un método, entonces esto va así. Bien, bueno. La parte buena es que no les mentí. Fíjense que todos tienen el mismo ID. Significa, ahora sí, agarro lo que quería dibujar recién. Lo que pasa es que me acordé que no les había verificado que eran 3 hilos. Yo tengo 3 hilos del mismo proceso. Y obviamente ahí se ve que trabajan de manera concurrente, porque si el tiempo total es 3 segundos, significa que yo creo un pool y cada uno empezó en el momento que yo hice la comprehension list a trabajar. Uno esperaba 1 segundo, supóngase por ahí, el otro esperaba 2 y el otro esperaba obviamente 3. Si trabajan de manera concurrente, el tiempo total de acá a acá sería 3. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Genial. Bueno, ¿qué pasa si yo digo, bueno, no, la verdad que mi máquina es muy... tiene pocos recursos y yo pongo, creo que era Max Worker. A ver, Max Workers, sí, ahí está Max Workers y le pongo 2. La pregunta es, ¿qué hará esto? ¿Qué opinan ustedes? Hagan sus apuestas. ¿Cuánto demorará el total? 3, 4, 5, 7. Chan, 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 chan. ¿Qué opinan? Un poquito más, creería que seguro, 5. pero Bien, 5. Me gustó así esa confianza en la respuesta. Vamos a decir verdad. Vemos cuánto demora y vemos por qué. 4. Casi. Casi. Bien. ¿Qué pasó acá? Primero y fundamental. Yo le dije, che, tengo 3 tareas, te sumiteo 3 tareas, pero obviamente si tengo menos workers, menos trabajadores, tengo pocos indios, bueno, son 2. Esta otra va a estar pending. Pending significa que no está en el scheduler del planificador, o sea, no la puse a correr todavía. Bien. Ya nos quedan 10 minutos. Fíjense que acá el summit fue para la primera, para la segunda, entonces, a ver si tomo la virome. La primera se ejecutó y demoraba 1 segundo. Y la segunda sí, se ejecutó también en el instante inicial 0, porque eran 2 las que estaban running y demoraba 2 segundos. 2. Acá. Bien. Y la tercera, la pregunta es, ¿cuándo se empieza a ejecutar? ¿Después del segundo 2? ¿Después del...? El ¿Cuándo 1, o sea, el primero que se desocupe. Que sería el 1. Claro, eso es lo que pasó. Este job o esta tarea estaba corriendo, pero al segundo se desocupó. Entonces, uno de los 2 workers que yo tenía se liberó. Entonces, el tercero de los trabajos arranca en el segundo 1 y va a trabajar 3 segundos. Entonces, 1 más 3 en el segundo 4 por acá abajo va a terminar. Y obviamente, el otro trabajo, el segundo, arrancó en el instante inicial y demoró 2, entonces terminaron el segundo 2. O sea, ya a partir del 2, si yo hubiera tenido más trabajo, hubiera arrancado el otro trabajo a partir de acá. Como no tenía más nada que hacer, bueno, este worker se quedó sin hacer nada y el tiempo total es 4. ¿Se entendió? sí. Ok. Sí. Bien, genial. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? Sí, Julia. como vamos a tener que hacer el trabajo 1, dando un ejemplo con esto, con el pool y los hilos, y yo tengo la función de los colores, todas en uno, de los 3 colores. Yo lo que Sí. tendría que hacer, en pocas palabras, sería hacer un concurrent futures, thread pool executor, max workers 3,
y a cada uno le paso el parámetro de un color distinto, algo así. Eso era en eso el recuperatorio, pedía eso yo. No, pero Ah, digo como un ejemplo. bueno, sí, en el práctico era con multiproceso. Entonces, Claro, quizá debería ser process, sí. Y lo que vos deberías hacer, si vos querés que hayan 3 trabajos a hacer, sí, necesitas hacer 3 submits. Y, por bien, ejemplo, si vos usas la misma función, lo puedes meter en un compression list así, donde vos acá, el I va a ser el argumento, o el argumento en donde identifiques cuál es cada uno de los colores, ¿sí? Sí, sí, sí. bien, perfecto. Asegúrate Pero, obviamente de tener, si querés mayor velocidad, asegúrate obviamente de tener más worker, ¿qué tareas? que sea al menos 3. Bien, y la pregunta es por qué cuando no tenía nada, todos corrían a la vez. Y si pongo uno, chicos, ¿cuál será? Bueno, es que no tiene mucho sentido si pongo uno, porque si no, ustedes dicen, pero ¿para qué estoy haciendo hilos? Podría ejecutar un solo código donde hace las 3 funciones y chao. Porque esto, como ustedes se estarán imaginando, ¿cuánto va a demorar este? A ver, 6. yo diría que sí, pero vamos a ver. Nunca se sabe. 6, sí, sí, va a demorar 6. Porque obviamente lo hago de a uno. Entonces, no tiene sentido, pero quería como para verificar esto, ¿no? No tiene sentido porque yo lo estoy serializando uno atrás de otro. Entonces, ¿para qué creo múltiples hilos? ¿Para qué uso estas técnicas de concurrencia si en realidad no estoy teniendo concurrencia? ¿Por qué? Porque tengo solo un pobre trabajador. Bien, no, ok, eso se entendió. Entonces, la pregunta es, ¿y cuáles son los workers que me crea por defecto? Yo leí en la documentación de Python que era algo Bien, respecto a los núcleos que tenías en la computadora por bien. 6, una cosa así, algo así. Bueno, bien, bien, Julia. Primer, buen punto, leíste la documentación de Python. Generalmente, si leen documentación, traten de que sea la oficial para no escaparle. Acá hay algo bastante distinto. ¿Cómo estamos de tiempo? Mal, seguro. 5 5 minutos. minutos. Ah, no, está bien, puedo contar un poquito. Yo creo que la otra vez lo conté, pero por ahí no hice demasiado énfasis. La otra vez hemos visto que en Process Pool Executor, si yo no decía nada, crea tantos workers como núcleos tenía mi procesador. En multiproceso siempre es así. ¿Por qué? Porque si yo tengo tareas que son CPU bounded, o sea que tienen mucho cálculo, la mejor forma, al menos lo que propone Python, es usar multiprocesos. Y ustedes dirán, ¿por qué no multihilo? Porque en la teoría operativa habíamos visto que multihilo es más liviano hacerlo, más fácil destruirlo, no necesito IPC. Sí, es verdad, pero recuerden que eso se los había comentado por ahí, no sé si, a ver, acá ven ahí ven a ver, ¿no es cierto? ¿Ven el navegador, chicos? Sí, Bien, Sí, bueno. El tema es cómo... no me metí, espera, no me metí al sitio oficial. Pero el tema es que para hacer hilos, el intérprete en C de Python, tampoco me metí al sitio oficial. Bueno, utiliza un lock, un bloqueo global en el intérprete. ¿Sí? Entonces, los hilos no tienen algunas limitaciones en cuanto a la implementación en Python. Hay un montón de artículos, si quieren chusmear un poco más, métanse ahí, pero a cualquiera, digamos, pero ustedes ponen GIL, que es Global Interpreter Lock, perdón, con eso van a encontrar, digamos, una explicación detallada, pero el tema es que los hilos normalmente no aprovechan los procesos que son CPU bounded, aprovechan más todos los que son IO bounded, o sea,
asociado a entrada-salida. Generalmente se usan mucho para lo que es sockets o conexiones a red, tipo clientes web, clientes crawler que están accediendo a URL distintas y buscando cosas. ¿Por qué? Porque normalmente esos procesos se pasan más tiempo bloqueados que ejecutando. Entonces, como con multi-hilos de Python no puedo aprovechar el procesamiento en paralelo cuando tengo muchos cálculos, sino mucha entrada-salida, y generalmente están casi todo el tiempo bloqueados. La forma de calcular si yo no le especifico la cantidad de worker, es distinta que la que se usa para multiprocesos. O sea, si yo acá pongo process pool executor y yo no digo nada, me va a generar, en mi caso particular, 8, porque tengo 8 núcleos. Pero si yo tengo thread pool executor, me va a generar n en función de mis 8 núcleos. Digo n, ¿por qué? Porque eso también va a depender de la versión de Python. Está bien lo que dice Julia, que 5 por la cantidad de núcleos. Fíjense que es bastante más que procesos, que multiprocesos, pero eso es porque generalmente cuando yo hago entrada-salida están casi todo el tiempo bloqueados, entonces podría crear más hilos, total, no voy a tener demasiada carga en los núcleos porque están casi todo el tiempo asociados a entrada-salida. Bueno, la cantidad ha ido cambiando de acuerdo a la versión de Python. Si yo no me equivoco, en la versión que yo tengo, lo que hace es calcula el mínimo entre 32 y la cantidad de núcleos más 2. Como en mi caso sería 10 la cantidad de núcleos, menor que 32, yo creo que me va a generar 10. Una forma fácil sería que yo no diga nada acá y acá cree, no sé, cree 20. Uy, no, 20 no. 20. Bueno, 22, loco. 20, ahí, 20, ahí está, ¿sí? Si nosotros vemos esto, Profe, sí. le quedan 30 segundos. por si Bueno, va a empezar a igual explicar nos algo conectamos en 10 minutos, sí, mientras así me dejan grabar, pero si esto lo corro, probablemente me diga que hay 10 bloqueados, 10 running y 10, lo voy a cortar ahí para que no esperen tanto, pero cortar. Fíjense que tengo corriendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora sí. Bien, bueno. Solo para que quede grabado, él es... No, ¿cuál era? No, el Summit era primero, era Result. Bueno, solo para que quede grabado, entonces acá cuando corríamos, si contamos los running son 12, y eso porque usaba esta ecuación, max workers. Esta ecuación, déjenme, esta, ¿sí? Esta ecuación, ¿por qué? Porque yo tengo una versión 3.8, pero como decía por ahí Julia, acá, si ustedes tienen 3.5, me va a generar 5 por 8, me va a generar 40 hilos, lo cual me pareció medio exagerado, por eso en esta nueva versión lo han limitado un poco. De todas maneras, si yo tengo un núcleo mucho más grande, va a crear 32 si yo no le digo nada. Bien, eso fue en cuanto a Summit y Max Workers, y después lo que hicimos fue as completed, usar un método de la función, del módulo concurrent future que se llama as completed, y yo le tengo que decir cuál de los elementos a futuro y lo que hace los espera. Es una variación de cómo retornar eso. Bien, y en lo que estamos ahora es acá, donde yo lo que hago es usar el método map para crear workers, y le aplico a map la función que quiero ejecutar para cada worker y un arreglo con elementos, entonces me crea un worker por cada uno de los elementos.
Lo que quería mostrar acá, que lo debo tener por ahí en algún código, es esto. Quería mostrar que me... Profe, ¿y si lo convierte en una lista AR? Sí, sí, eso estaba por hacer justamente. Ah, Yo creo que eso... voy a bajar... Bueno, son 7 más. A ver si eso... Python 3 map. Quería mostrar eso nomás para ver el... Básicamente, bueno, ahí obviamente están... no. ¿Por qué no me devuelve eso? Bueno, lo que quería mostrarles es... Si yo... por ejemplo, hago que algunos terminen antes, por ejemplo, 2 segundos, 1 y 3, me va a ir mostrando, por más que este termine, el penúltimo termine casi como el primero, fíjense que si yo lo ejecuto, unos 3, 4, fíjense que, bueno, esto no me lo muestra, pero fíjense que terminó 1, después me retornó el 2, después el 3, después el 4, y acá, sin demorar nada, porque obviamente ya estaban terminados, me devolvió 2, 1 y 3. Sin embargo, se habían ejecutado antes, porque acá este espera un segundo, este 1, y ahí, bueno, estos son todos los mismos procesos, obviamente. Esto, el cartelito este lo ponía después de esperar, creo. Claro, esperé un segundo, ese sería el séptimo de los trabajos que había terminado. Este esperó 2 segundos, que es el segundo, y este es el, este otro como el sexto. Sí, pero el tema es que la respuesta o el result me lo muestra en una lista. A ver, para esto lo que voy a hacer es que en realidad... a ver. Es que, profe, no sé Orden. si, Sí. no sé si map devuelve objeto al futuro. Y en el otro caso sí, entonces acá directamente por ahí es por eso. No, sí, también lo devuelve a futuro. Ah, Para lo que iba a hacer era orden punto append k, sí, print ordenar. Oh. Bueno. Bien, orden, y acá me sobra... no me sobra nada. A ver eso. Me faltó una R, profe, en orden. Gracias. Orden. Eso... A ver si es lo que yo quería. Bien, eso quería mostrarles, ¿sí? O sea, independientemente que retorne antes, porque ahora lo estoy pasando como argumento menos tiempo, terminan antes algunos, ¿sí? El único tema es que acá en el resultado de R me los va a ir mostrando en el orden que lo ejecuto. En realidad, a ver, yo te digo, sí, esto volviendo a lo que preguntaste, Julia, zona a futuro, porque si yo acá pongo, a ver, print R, esto me debería decir... No me dice mucho. creo que Julia tiene razón, profe, que no son a futuro. Porque se debería crear otro map y al costarle mucho no los crea y envía todos los mensajes
de una, no los crea a futuro. Profe, ¿usted Claro, quiere, claro. perdón que me fui, ¿usted Sí, sí. quiere poner los objetos esos que dicen running o Claro, que no, son los que quería terminaron? mostrar, a ver qué mostraba R, pero no, en realidad R me está mostrando, digamos, nada, que es una función map, que es lo que el resultado de un iterador en map, básicamente eso es lo que me está mostrando. Sí, me parece que sí, que esto no lo genera a futuro. ¿Qué dice la documentación? Por eso los devuelve, lo va ejecutando uno por vez, pero de todas maneras lo hace de manera paralela. Eso es lo raro. La función es ejecutada sincrónicamente, eso está claro, porque si no se ejecutara uno por uno, demoraría 1 segundo, más 2, más 3, más todos los que puse. Se ejecutan de manera concurrente. El único tema es que no te está generando el futuro ese, exacto, el objeto a futuro. Ese básicamente es la diferencia entre ellos. O sea, con este yo me aseguro que me va a retornar en el orden que yo los invoqué a las funciones, ¿sí? Con el otro no. Con otro van a retornar a medida que van finalizando. Con lo cual, bueno, depende qué es lo que yo quiera hacer, me convendría por ahí usar uno u otro. Si a mí me interesa mantener este orden, bueno, sí, poder usar map. Pero básicamente los dos me crean hilos y trabajan a la vez. Bien. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda? ¿Se entendió un poco más? Ya que le dimos una vuelta más lo que habíamos hecho con Process. Está Sí, profe. clarísimo. Ah, bien. Sí, sí, sí. Ok, bien. Acá que quedó. Entonces, bueno, vamos a hacer... vamos a retomar lo que vimos, eso sí, la última clase, que era el tema de sincronización. Sí. ¿Qué pasará si, por ejemplo, cp submit result, submit result, le vamos a poner, no sé, a ver. No, te vamos a poner. No importa. Vamos a retomar un poco el tema de esto. ¿Qué pasa si yo tengo una variable compartida o global que se llama saldo igual a 100? A mí, no sé. ¿Qué pasará si ahora los que trabajan, la función que trabaja, modifican esa variable? Son hilos de un mismo proceso. ¿Se entiende? ¿Tendré que tener yo en cuenta aspectos de concurrencia? ¿No tendré que tener en cuenta esos aspectos de concurrencia? ¿Qué saben? ¿Qué me pueden decir? Creo que lo planteaba en el último ejercicio que había para hacer hoy, ¿no es cierto? Sí, profe. Yo la verdad que no. A ver, es una variable global, entonces sí Sí, tendría que haber concurrencia. Yo lo que hice, sí. pues no sabía qué hacer, era que hice 2 submit, pero entre medio había un microsegundo de diferencia, entonces ahí no pasaba nada, pero no sé si era la mejor alternativa esa. Bien, vos hiciste una función, por ejemplo, acá que... Hice with concurrent futures, seed pool executor, eso. sí. Y abajo 2 submit y entre ellos un segundo, o sea, lo dormí un segundo. ¿Y para qué lo dormiste? ¿Para que no haya concurrencia? ¿Qué pasa si lo hubiera Claro, para lanzado que los dos a la no, vez? no, me parece que estuvo re mal lo que hice igual, pero así mandaba. Y si vos le sacás ese segundo... A ver, no sé si querés... A ver. Sí, lo muestro, no tengo Dale, problema. dale, ahí está.
A ver Sí, la qué idea más. era que vieran a ver qué onda con el tema de compartir recursos. Acá, ¿se ve, profe? Sí, Bien, era pues el 2. ahí se ve la ropa esa de moda, no sé si eso es lo que vos Ah, querés mostrar. sí. No, te estoy cargando. Acá se ve el Sí, visual. sí, Bien. perfecto. Está bien, Bien. depositar, extraer, eso es lo que pensaba hacer yo, sí. Depositar, extraer, y acá hice el with Bien, y entre medio, o le sea, pusiste, está bien, bien. Bueno, mira, o sea, eso, no, déjalo, eso te va a andar siempre bien, seguro. Y si vuelves a sacar los 0 segundos, también te va a andar bien, seguramente, ¿o no? a ver, pruebo. Sí, comentalo, sí, pero bueno. Sí, y te va a andar, si lo corres 1000 veces, te va a andar 1000 veces bien. ¿Por qué? Porque ahí vos lo único que haces es 2 veces modificás la variable a la vez. Entonces la probabilidad es muy, pero muy baja que tengas concurrencia. O sea, quizá lo corres 1.000.000 de veces y capaz que una vez te falle, o capaz que nunca. Para aumentar la probabilidad de que falle, lo que yo podría hacer, o si querés lo hacemos en tu código, es, en vez de que directamente le incremente el monto ese, que se mete en un bucle y que vaya incrementando de a uno y decrementando de a uno varias veces. Claro. Que, Y a un for. claro, directamente adentro del... No, pero hacerlo dentro del... No, ahí no. Dentro, porque ejecutar esos dos hilos está bien. Sí. Pero adentro del hilo, yo lo que digo es que ahí le está pasando 100, le estás pasando está bien. Ahí adentro de depositar, por ejemplo, hacete un for. ¿Acá? Claro, adentro. No, abajo de acá no. Sí, en la parte que haces el monto ahí, que Ah, depositas. claro, acá abajo sería. Ajá, claro, hacete un for, no sé, cualquier nombre de variable Em, en in range for- de depósito, por ejemplo. Bien. Y lo que va haciendo así, monto igual monto más 1, por ejemplo. Claro, sería ahí y ahí. No, No, perdón. monto igual monto más 1, ponele. Monto igual monto más. Bien. Ajá. Entonces ahí estás incrementando de a 1. Hago lo mismo con Claro, extracción. sí, hacer lo mismo con extracción. Y después le vamos a poner valores más altos, como para que en algún momento falle. Ahí sería. Sí, Acá. y pasarle, qué sé yo, números como 10.000 o 100.000 cada uno, qué sé yo, poner 100.000 y 100.000. 10.000 y acá. 10.000, poner lo mismo. Yo le pondría un cero más, ponerle 100.000, como para Bueno. que lo ejecute varias veces. Y acá le puedo poner. También, no, poner también 100.000. Bueno. Digo, para que te quede, para que veamos fácilmente total el monto original, ¿cuánto era? 80, creo. Era uno depositaba 100 y el otro No, está bien, pero extraía 20. ahí estás haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál era el saldo inicial? 0, acá. Ah, bien, bueno, debería quedar 0 entonces. Debería. Eh, A ver, ¿lo pruebo? pero ahí, monto final. Ahí, ¿cómo te aseguras que hayan terminado de hacer los cálculos los... Tendría que hacer, sí, no me aseguré, Sí, pero yo podría debería... hacer lo de acá yo, por Resalta, ejemplo, sí. acá yo hice Uy, nos if quedan 10 minutos, el bueno. objeto futuro 1, done, and done, ahí imprimía que la Ah, realidad se bueno, dale. realizaba con esto. Sí, si querés Puedo podés hacer poner eso, eso. Dulce. Y Sí, acá sí. tendría que hacer future 1. Y acá copio esto. Claro, para asegurarte que hayan... Claro, sí, eso esperás. Si le pones result, bueno, aunque esas funciones como no retornan nada, igual se bloquea hasta que terminen.
Pero, Ahí lo pruebo. a ver, ¿cómo quedó el último? Sí, dale, a ver, sí. Genial, bueno, ahí te anduvo bien, pero... A ver, Pero córrelo. tendría que probarlo muchas veces. Claro, córrelo varias veces, a ver. Ahí está. Acá, No hace mira. falta mucho, no hace falta mucho. Bien. La conclusión de esto, chicos, Es que Si no te usé gusta la nada crear, para sincronizarlo. claro, no, o sea, esto es una API de alto nivel para crear hilos, pero el problema lo seguimos teniendo siempre, el problema de sincronización. Si nosotros, o sea, tenemos que ser conscientes, si modificamos variables compartidas y no tenemos en cuenta que podríamos tener la mala suerte de que justo en mitad de un cambio el planificador me saca y pone a ejecutar otro y el valor va a ser otro, ¿sí? Eso está... ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? ¿Por qué pasaba esto? Sí, porque Hace una no había cosa... exclusión mutua. Bien, claro. Hace una cosa, Julia, así les queda a todos el mismo código, pues yo iba a empezar a escribir código, pero ese vos me lo podés pegar en el chat, así te lo robo y lo dejo acá en... Sí, obvio. Lo pongo acá en... Ahí lo mando, dejo de compartir y se lo mando, profe. Bueno, dale, deja de compartir y lo pones en el chat y después de ahí retomamos qué es lo que habría que modificar. Bien, ahí está. Que bueno, Ahí se justamente lo yo... paso, profe. ¿Por Slack o por este chat? ¿Cómo? Pasar por este chat ya que estamos acá. Si no, Dale. hasta Slack. Ahí está. A ver. Entonces. Pero ¿sabes qué? Print lata. Te faltó un poquito. Capaz Ahí, a que ver. lo corta, Lo no corta, deja guau. mandar tantos caracteres. Bueno, A ver, lata. ahí le mando la última parte, última. Dale, bueno, yo esto lo que voy a hacer es... voy a borrar mi programa. Solamente resalt concurre. Y acá le voy a pegar lo que hiciste vos. Lata. Print lata. La tarea. La tarea. Listo. Profe, no sé si está compartiendo pantalla. No, Yo no todavía no, veo. lo estoy Bien. pegando. Ahora lo comparto y van a ver que es horrible. Es horrible, digo, porque quedó todo así quedó. A ver. Esto. Creo que esto no va ahí. Eso sí está bien. Eso me queda un espacio en blanco, monto 0. Depósito. Y bueno, esto debería ser. A ver, todo esto. Un lugar para allá al menos. Y esto otro lugar. Bien. Y esto lo mismo. Un lugar para allá. Y... Ay, no. Bien. A ese monto le faltó una O, el de extraer el global. No ¿Y sé lo habré por qué, borrado pero... yo? Bueno, no importa. Sí, me parece que no es el mejor esto. Un lugar para allá, with executor y esto también. Cada executor es un hilo. En realidad cada submit crea un hilo. Bueno, no sé qué le llama executor, contestando a tu pregunta que pusiste acá. En realidad, digamos, los hilos los crea el executor, sí. Entonces acá yo le dije, vos creaste 2. Claro, está bien, sí, executor, la palabra executor justamente es, sí, es un hilo, exacto. Y vos lo que haces es tirarle 2 submit, bien. Y esto me faltó hacer así. No, así. No. Está Sí, bien, profe. está bien, sí, está bien eso. Y esto está acá y listo. Bien. Voy a sacar esto rojo, no me gustan los espacios en blanco. Ahí está. Bien, si esto lo ejecutamos, a ver si yo tengo suerte. Python 3. Y esto, ¿cómo se llamaba? Era submit, result, concurrencia.
Pero al final no tenía el... El if tiene que ir afuera del with, profe. Bien, claro. Ahí está. Perdón. Bueno, obviamente, no, el mío anda tan mal como el tuyo. Mira, una vez sí, una vez no. Bueno, no, anda muy mal. Mira este. Ese estuvo bueno. Bueno, entonces justamente esto pasaba por el tema de concurrencia. Yo le había puesto las diapos. ¿Están viendo eso, no es cierto? Las diapos estas. Sí. Bien. Habían algunos temas de sincronización, pero quería pararme en no, herramientas no, en sí, exclusión mutua. Y esto era justamente lo que nos está pasando, porque había un hilo que ejecuta una suma y otro que ejecuta una resta. Entonces supóngase que la variable acá decía que valía 5, retomamos esto así, bueno, ese es un 5, no, vamos a borrar, está horrible. Quería poner un 5 ahí. Listo, ahí está. Entonces tenemos una posición de memoria, que es una variable compartida, esta posición de memoria, y es la posición de memoria que apunta a la letra A, y esto dice que vale 5 cuando arranca. Si este código lo empieza a ejecutar, guarda en el registro interno el valor de A, o sea, en el registro R, o reg en realidad, guarda 5. Después, el planificador, la siguiente instrucción dice que lo incrementa, listo, quedan 6 en el registro. Acuérdense que las operaciones se hacen en la unidad aritmética y lógica del procesador, entonces las operaciones se hacen dentro del registro, yo no puedo sumar valores en la memoria, lo hago dentro de registros. Y el último paso era llevar esto a la memoria, pero justo si el planificador acá se le ocurre sacarme, guarda el valor de los registros internos en el contexto de ese proceso, y después el planificador dice, bueno, voy a ejecutar este otro. Y lo que hace es, bueno, otra vez, el registro guarda la variable A, que la lee y es 5, la lee de la memoria. La decrementa, esto va a valer 4. Y después lo guarda en el registro. O sea, el registro lo guarda en la memoria. Entonces acá pone un hermoso 4. Vamos a borrar esto. Y ponemos 4. Listo. Genial. Al rato el planificador dice, che, ahora seguí trabajando vos hilo 1. Entonces dice, bueno, listo, pone dentro del procesador todo el estado que tenía, el registro vale 6, y lo que dice es que la última instrucción que falta es del registro que lo mueva a listo. Valía 6, viene acá, borra 4, y pone 6. Genial. Y ustedes dicen, ve, tenía 5, le sumé 1 y le resté 1 y vale 6. Y si al planificador hubiera cortado este acá y hubiera hecho este de 1, acá en vez de 6 hubiera valido 4. O sea, no pegamos una. Yo lo que necesito es que esto se haga de una sin pararse y esto se haga de una sin pararse. ¿Sí? Profe, Ese era el problema. ¿Se acuerdan? ¿Cómo Sí, estamos sí. de tiempo? 50 segundos, profe. Bien, bueno. Tienen 10 minutos. La consigna es cómo lo solucionamos. ¿Sí? Bueno, en 10 minutos lo vemos, pero imagino que es como ustedes creen. Bueno, listo, entonces dejo de compartir esto y paro de grabar esto y nos vemos a las 10:40, ¿le parece? Recording in progress, bien. Listo. El de esto. Bueno, entonces estamos acá y vimos que era un tema de concurrencia el problema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué me pueden contar? ¿Qué encontraron? ¿Qué averiguaron? Iván, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar? ¿Estás por ahí, Iván? Sí, sí, estoy, profe, pero no, sinceramente no sé. ¿Te fuiste a tomar un café, a fumar un pucho? ¿Qué fue? No, un tecito, un tecito. Ah, bien, está bien entonces. ¿Alguien vio algo, encontró algo en Concurrent Future para arreglar esto? yo encontré una forma, profe, pero no sé si quite la concurrencia. Va a salir ahí en el mismo Concurrent Future. Ah, sí, ¿cuál es? A ver.
el wait, casi al final. Bien. Objetos más abajo. Wait. Módulo. Ujú. ¿Este es wait true? No, más abajo. Bien. Se llama, el título dice objetos módulo, algo así. Claro, buscamos aquí, claro, hay 20. Para. Ya lo buscamos. Es un título, entonces, wait. Este es. No, Wait. está más No, abajo estas son todavía. funciones. Wait, no, son funciones. Ujú. Wait. Result, no, wait. Más. Ahí. Claro. Sí, esto te lo podría arreglar. El único tema es que. A ver qué dice. The first set done. Claro, lo que te está haciendo es te ejecuta primero uno, aparentemente, y después el otro. Y entonces, a ver en el código, ¿cómo lo pusiste? Yo no lo- ¿Lo o no lo muestro probaste en el o...? código. Dale, Sí, dale. lo puedo. Sí, dale. Ujú. Mostrame. Uy, espera. A ver, déjame que me deje. Ya puedo compartir, profe, igual. ¿Yo no estoy compartiendo? No, Bien, dale, entonces, pero me sigue apareciendo el mismo cartel. Bueno, dale. ahí está. Bueno, lo metí, tiene que ser un iterable acá, el primer argumento. Así que metí esto en una lista para que lo pueda iterar. Bien. Y Claro. bueno, espera a los Claro. tiempos. Claro, lo que está haciendo es, te está ejecutando, claro, primero uno y después el otro. Ujú. Em, Tenía esa duda de si quitaba la concurrencia. y no. O sea, claro, lo que hace lo está serializando, digamos, ejecuta primero un hilo y después el otro. O sea, está bien de última hacer esa prueba. El tema es que básicamente no tiene ningún mecanismo que nos ayude este módulo, porque es de alto nivel y como les decía más temprano, un poco el objetivo es hacer cosas de entrada, salida, en la web. La mayoría de las aplicaciones que yo vi son para eso. ¿Dejo compartirlo? Bueno, sí, ¿alguien hizo alguna otra prueba o intentó otra cosa? Yo, profe, lo hice con el lock. Sí, es lo que yo iba a contarles, sí, ok. O sea, lo que hiciste fue caer a las soluciones o las herramientas que habíamos visto con threading, ¿no es cierto? Sí, Claro, sí. Claro, profe, yo usé semáforos también, como Bien, lo habíamos hecho en la buenísimo. clase pasada. Claro, podrías usar semáforos o mutex. Si usas semáforo, asegurarte de inicializarlo en 1. Y si usas mutex, bueno, no hace falta decirle nada más. Sí, tal cual, eso es. Si quieren les muestro, digan, bueno, yo no lo hice todavía, pero son un par de líneas más. Ustedes me están viendo, no sé qué hice. ¿Ustedes están viendo mi código ahí o no? Ahora sí. Sí, se ve. Ok, bien. Bien, lo que debería hacer es import threading, ¿sí? Y acá debería definir algo importante, como les decía la otra vez, que sea el mutex compartido. Si yo lo defino en alguna parte que no sea compartido y no lo vean los dos hilos, cada uno va a tener su mutex y vamos a seguir con el mismo problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le había puesto, creo, el candado. Candado igual threading punto, esperen que lo sepa José, lock, bien, no, lock, sí, está bien, lock. Entonces eso me crea un mutex que está compartido y inicializado en principio en 1, ¿sí? Es como lo que hablamos en la puerta del baño, entonces cualquiera podría entrar, pero el primero que entre le pone candado. Entonces la sección crítica sería puntualmente esto y esto. Entonces yo lo que podría hacer es acá. Candado.
punto acquire, ¿sí? Acquire. Bien. Blocking, bueno, creo que no hace falta decirlo, pero es bloqueando. Entonces, eso ahí y eso acá. ¿Qué va a pasar? Independientemente si se ejecuta primero el hilo depositar o el extraer, el primero que llega a este punto lo decrementa y como vale 1 lo puede decrementar y entra a esta parte. El otro va a intentar decrementarlo, se va a quedar acá bloqueado y hasta nuevo aviso no puede seguir. ¿Hasta cuándo? Y hasta cuando, por ejemplo, el primero termine de incrementarlo. Entonces lo que debería hacer acá es, una vez que esto creo que era release. Release, sí. Entonces lo libera y igual el otro lo libera. ¿Sí? En el caso de que el extraer hubiera llegado primero a este punto, entonces lo decrementa, este otro se va a quedar bloqueado acá. Una vez que termine de decrementarlo a la variable compartida, lo libera o lo incrementa al mutex, entonces este otro se despierta y puede terminar de decrementar al mutex. Eso, creo que eso debería funcionar. Eso es lo que hiciste, Julia, sí. Bueno, ¿y quién más lo hizo? Agustín, creo. Sí. O sea, lo hice con semáforos, pero Sí, sí, está la bien. Lo idea es único la que misma. hiciste acá, threading, o sea, lo cambiaste por... Semáforo. Bueno, claro, Ajá. sem y lo inicializaste en 1. Sí, sí. Ok, genial. Y esto debería ejecutarse y siempre y absolutamente siempre va a terminar con 0. Si no, les mentí todo este tiempo. Bien. Vamos a hacer otra vuelta de rosca con esto. Subir result. Deme un segundo. Perdón, acá estoy de vuelta. Bueno, lo que íbamos a hacer una vuelta de rosca más a esto. Quiero tener algunos problemas. A ver, vamos a ver nuestro nuevo código. Lo que quiero hacer es, bueno, además de haber solucionado el problema de concurrencia, me gustaría que antes de terminar o cuando hayan terminado cada uno muestre el saldo, por ejemplo, acá. O el saldo no, o el monto. Print, este sería el de post, bueno, no importa, vamos a poner monto. Monto. Y este otro también debería mostrar el monto antes de terminar, ¿sí? Si esto lo ejecutamos, nunca lo ejecuté, así que vamos a poner Python 3. ¿Qué va a pasar con esto si pongo el monto? ¿Qué monto deberían dar? 0 en teoría, ¿o no? O no necesariamente. Lo único que hice fue agregarle un print del monto al final de cada uno de los bucles. Y el final no debería cambiar. El final, Lo que correcto. impriman los otros, lo que impriman los otros, medio como que depende porque no están adentro de esa cuestión del paso. Bueno, Claro. la explicar móvil. El argumento de la función va a imprimir, o sea, lo que agregamos y lo que restamos, porque no está dentro del bucle. A ver, para ¿qué me están? Claro, no está dentro del bucle. Una vez que terminaron de hacer el decremento, muestra el monto y este otro también. O sea, acá debería mostrar en principio 0, deberían mostrar, ¿o no? Porque el monto final, una vez que terminó de este bucle de incrementar y este terminó de decrementar, ¿no es cierto?
Muestra monto, ¿qué pregunta? No. Porque puede que no, cuando yo uno creo que no, libera sí. el mutex, el otro empiece y le En resta, realidad, entonces después le da. o sea, ¿qué resultado de tener acá va a depender del planificador? Supónganse que se le ocurre al planificador decir, bueno, voy a hacer primero todos los depósitos. Entonces, cuando termine de hacer todo el depósito, monto me va a mostrar 0 más 100.000 que le pasaba. Y el otro, una vez que termine, el segundo sí. O sea, el último que termine de los dos va a mostrar 0. Pero el otro no necesariamente, porque si terminó antes, que se ejecutó antes, entonces va a llevar un valor. Que esto es lo que, eso es lo que va a pasar, fíjense. Ah, nunca lo corrí. Ahí lo vamos a correr. Python 3. Claro, fíjense, este lleva 9.533 y el otro 0. Si lo ejecuto nuevo, bien, parece que siempre va ganando el que deposita, quizá porque se hace el submit primero. Y como yo tengo muchos, vamos a hacer algo. Quería hacer varios más para... ¿Qué hago? ¿Un map o hago varios summit? A ver. Para con... Fíjense. Este primero terminó 178.000, este en 200.000, este en 30.000 y este en 0. Bueno. ¿Qué pasa? ¿O cómo podría ser para que todos se esperen antes de imprimir el monto? ¿Qué les parece? Estaría bueno. Y usar algo como un barrier o una variable condicional. Sí. ¿Se acuerdan? Esto fue en abril que lo vimos. La más lógica, o sea, podríamos usar, si son 4 tareas, un par de mutex y que se esperen ahí, pero el código se complicaría bastante. La herramienta bastante más adecuada para que se esperen en un punto varias tareas es justamente un barrier. Y eso estaba en threading, así que yo lo que podría hacer es, otra vez lo tengo que crear local, ¿no es cierto? Global, perdón. Barrera es igual a threading barrier, no me acuerdo si era con, sí, barrier, así. Bien. Barrier, no me acuerdo, pero import threading.barrier. ¿Y esto? Sí. Ah, sí, es verdad, llevaba una opción obligatoria que era cuántas veces tenía que esperar. Bien. Entonces, ¿en cuánto lo debería inicializar? ¿Se acuerdan cómo funcionaba el barrier, chicos? No. Y va restando hasta que, creo, hasta que quedaban 0 y como que ahí se ejecutaba la tarea del barrier. Claro, en realidad lo que hacía era, cada vez que alguien quería esperar por otros, lo que hacía era por ejemplo, barrera.wait, y se quedaba bloqueado ese proceso, y hasta que no llegaban todos los que yo había definido a ese wait, no se despertaban, y se despertaban todos a la vez. Entonces, yo acá, por ejemplo, antes del monto, yo debería acá poner un barrera.wait para este y para este. Bien. La pregunta es ¿con cuánto lo inicializo? ¿Esto en 2 entonces? Con 4 no sería, porque hay 4 tareas. Ah, qué pregunta. Sí, puede ser. ¿Qué opinan ustedes? Como yo tenía acá 2 wait, yo puse 2, pero ¿tendrá razón Y Julia o van a no? haber dos ejecutando al mismo tiempo. Solamente van a haber dos ejecutando al mismo tiempo. Bueno, ¿quieren que probemos con 2? Y si no, vemos. O Veamos si se rompe o no. No, romperse no, pero bloquearse sí.
No se bloqueó esto. Ah, bueno, está bien. O sea, hubieron dos que... hubieron dos que sí mostraron 0, pero no las 4. Lo que está pasando acá es, tenía razón Julia, en realidad son 4 los hilos que se van a ejecutar. Por lo tanto, 4, o sea, hay 2 que van a ejecutar la misma función y otros 2 que van a ejecutar la misma. Pero en definitiva van a haber 4 que estén esperando el wait. Si yo pongo 2, los 2 primeros sí se van a bloquear esperando y después los otros 2 no se van a ni bloquear directamente. Entonces yo lo que tendría que hacer acá es poner 4. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, y ahí, si yo pongo eso, me aseguro que las 4 veces que yo ejecute la barrera wait, los 4 se van a, mejor dicho, los 3 primeros se van a quedar bloqueados. Cuando el cuarto haga barrera wait, finalmente los 4 llegaron a ese punto y los 4 van a seguir, por lo tanto se van a imprimir 4 veces el monto correcto o final. ¿Sí? ¿Se entendió mejor así la explicación esta? Sí, se profe. entendió. Ok, bueno, genial. Bien. ¿Será así o le estoy mintiendo? A ver. A mí me choca que Max Workers sea 2, porque ¡Ajá! eso hace que los Ya, últimos ya. dos Bien. empiecen Bueno, cuando se genial. termina. Ustedes, gracias, Julia, porque me ahorraste de complicarles la vida. No me había fijado que habías puesto Max Workers 2. ¿Qué pasó acá? ¿Quién me puede contar? Y hay como máximo 2 hilos trabajando. Bien. Entonces, este es mi proceso, digamos, todo el espacio de direcciones. Yo, si bien hago 4 submit, Profe, no, va, o por lo menos yo no estoy viendo lo que está dibujando. ¿no se ven las rayitas que dibujo? No, No. no sé. Pero, bueno. Sí, no sé qué pasó cuando dejé compartir y compartí ahí, medio que se fumó esta aplicación. Bueno, bueno, déjenme que borro y bueno, se lo explico sin rayitas, sin virome. A ver, voy a intentar de nuevo. Esperen, voy a cortar esto porque esto no va a terminar y ya les digo por qué. A ver, ¿esa rayita la ven? No. No, ok, bueno, listo, no. Se bugueó las virome. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, no sé qué toqué o compartí, dejé compartir y ahí, digamos, me pareció algo raro. Vieron que yo les preguntaba, digo, ¿sigo compartiendo? Ustedes me decían que no, bueno, a mí me figuraba que sí. Bueno, no importa, vamos a lo nuestro. Yo sumité o pedí que se hicieran 4 tareas. El tema es que tengo 2 indios nomás que trabajan, ¿sí? Entonces, se va a empezar a hacer la primera, la segunda, y hasta que no terminen no se ejecutan las otras 2. ¿Qué pasa? La primera no se va a terminar porque se va a quedar bloqueada esperando que las otras 3 terminen o lleguen a ese punto, al punto de wait. ¿Sí? Se queda bloqueada. La segunda, supóngase que fue un depositario de otro extraer, va a venir y va a ejecutar esta parte y se va a quedar bloqueada esperando que las otras 3 lleguen ahí. Recién ahí había llegado una sola. Me están faltando 2 que nunca se han ejecutado, que nunca van a llegar a ese punto, pero no. ¿Por qué? Porque no tengo más workers. Pero los workers no los puedo liberar porque estas están esperando que las otras se ejecuten. ¿Se entiende? Un interbloqueo sería. Totalmente un interbloqueo, pero esto por Gil, por mal programador, porque nunca miré que Max Workers era 2. O sea, gracias, porque esa era la otra prueba que iba a hacer. Yo en realidad nunca le presté atención a esto, pero supónganse que lo hago así, yo tendría, como ya vimos, para mi caso particular, 12 posibles hilos. Si yo ejecuto esto, obviamente esto va a terminar y todos van a mostrar 0, que es lo que debería haber pasado siempre. Esta es la solución y no estoy seguro porque supónganse que yo tengo la mala suerte de tener una máquina. Ah, no, esto sí va a andar. Por más que tenga un solo núcleo, si tengo esta versión de Python que es la 3.9 o 3.8 creo, la mínima cantidad de workers era
número de núcleos más 4, entonces me va a ejecutar como mínimo 5. Esto andaría siempre si yo pongo paréntesis, pero si yo, por ejemplo, creo 6 hilos ahora, y yo tengo una máquina que tiene un solo núcleo y no le especifico cuántos hilos quiero, otra vez, estamos fritos. Mi máquina va a andar, si yo corro esto va a andar, pero en una máquina que tenga un solo núcleo no va a andar. ¿Por qué? Porque por defecto esto me va a querer 5, y si yo tiro 6 summit, 5 se van a estar running, y a una que va a estar esperando para correr, pero hasta que no termine ninguna de estas 5, esta sexta no puede correr, por lo tanto no lo va a hacer nunca. Y las otras nunca van a salir del punto de encuentro porque está faltando una para que llegue a ese lugar, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado, bueno, acá yo puse, son 6, tengan mucho cuidado cuando hacen esto de asegurarse que todos los hilos se lancen. Antes, cuando lo hacíamos con threading, no había problema, porque yo creaba tantos hilos y los ejecutaba el planificador como necesitaba. Yo en este caso, al crear un pool, se crea una cantidad determinada de hilos, pero después si quiero darle tareas, yo debería asegurarme, si voy a hacer un barrier, que todas las tareas se puedan ejecutar o al menos hasta el punto de encuentro. Entonces, por lo tanto, necesito al menos esa cantidad de workers. En conclusión, si usan barrier, siempre sería bueno especificar max workers. Al menos, y al menos poner la cantidad de max workers 6 en este caso. Bueno, ahí lo que hice fue agregué 2 tareas. Caso contrario, para una máquina, si alguien tiene una máquina con un núcleo y lo quiere probar, van a ver que si yo no pongo max workers es 6, no va a andar. Entonces, si esto lo ejecuto... Igual, ¿no habría tipo alguna manera de conseguir tipo dinámicamente el número de threads que se han creado? Por ejemplo, conseguir todas las threads que tienen el mismo TGID. Supongo que sí, Agustín. ¿Agustín fue el que habló? No. No. Es que lo No. tengo ahí oculto. ¿Quién habló? Gonzalo. Bueno. No estoy seguro. Supongo que se puede. Habría que ver el módulo de Concurrent Future para ver la cantidad de... A ver... Supongo que tiene que haber algo para ver la cantidad de hilos de workers que se crearon. A ver, workers. A ver si me dice algo. Workers max. ¿Me están escuchando? Porque se quedaron todos en silencio. No sé si... Sí, se escucha. Ah, bien, Sí, ok. Max workers. No sé si hay alguna, pero estaría bueno poder conseguir ese valor. Lo que sí pueden conseguir la cantidad de núcleos, eso creo que lo probamos en algún momento y era... ¿Estaba en OS? No. El tema es que depende de la computadora. Claro, sí, tal cual. Sí. O sea, quiere abstraerlo al programador de los problemas del tema de hardware, pero en este caso puntual, si yo voy a usar barrier, tengo que asegurarme que todos lleguen a ese punto, todos los hilos. ¿Se entiende? Entonces, si hay hilos que nunca los pude ejecutar, que estaban pending en el pool, y bueno, ahí estoy frito, porque los otros no van a seguir ejecutándose hasta que no lleguen todos a ese punto en el barrier. Entonces, bueno, ese es un tema importante. A ver, process. No, era multiprocessing. Multiprocessing. A ver, multiprocessing punto. Creo que era C, sí. Esto me da la cantidad de núcleos.
más allá de saber qué versión de Python tiene para ver cómo hace la asignación de hilos, bueno, podría servir esto. No sé si hay, respondiendo a la pregunta, un método, pero habría que averiguar si hay uno que me devuelva la cantidad de workers que creó el Threadpool Executor. Y A ver. podrías confiar hay- en la documentación y Sí. hacer la misma cuenta que hace la documentación. Claro, o sea, sí, el sí, sí. O mínimo sea, que- si tengo esta versión, hay una forma de saber la versión desde Python mismo, entonces hace esta cuenta si es esa. Si haces la 3.5, lo multiplicas por 5, bueno, sí, sí. El tema es que si vienes después en la versión 4 y cambia algo, bueno, tendrías que modificar tu código, sí. Yo no sé si cuando se crea el Threadpool Executor hay un atributo que te diga algo. Eso no me fijé. A ver, Y import. max workers, o sea, imprimimos ese atributo. A ver, eso es, pero bueno, claro. A ver, import. No sé qué va a Hola, Carlos. imprimir igual. Sí, sí, te ¿Me escucho. escuchan? Sí, Joya. Creo que lo encontré, che. buenísimo. Fíjate, mostrar si tenés el objeto del Threadpool Executor. Eso estaba por hacer porque, no sé, a ver, futuro igual. Create un objeto. Claro, justamente estaba haciendo eso. Gracias, Diego. Y ahí no le quedaron. Y Entonces, F punto. guión bajo, dict, guión bajo. Te muestra el diccionario de datos. Bien. Y ahí tenés los workers. Work El primer dato. queue. Acá está, workers 12. Bien, bueno, buenísimo. Miren, ahí está. Guión bajo max workers. Ahí está, con ese. No sé si hay algún método un poquito más elegante, pero podrían Bueno, un consultar diccionario, eso. podría entrar Claro, el sí, sí, valor sí. 0 ahí. Dix, claro, dic punto, puntos, no, dic max worker sería o no. Claro, entre Eh, paréntesis, max workers. Ahí está, max, pero es guión bajo, max Sí, es entre un guión bajo. corchetes y con comillas, por lo que los diccionarios de Python son. corchete. Sí, me parecía. Comillas. Ya no nos quedó, ya nos quedan 10 minutos. Ahí está. Sí, bueno, ahí está. No sé si no sé si es la mejor forma, pero está, digamos, en algún momento, en algún lugar se guarda, entonces está buenísimo porque con eso lo podemos ver. Genial, Diego. Buenísimo. Bien. Bueno. No vamos a seguir hasta acá. Perdón, no vamos a seguir dando. Vamos a parar acá el tema de contenido. ¿Dudas, preguntas de estos? Está. ¿Tienen dudas, preguntas? No, no. No, Ahora no. Clarísimo. Eso me sorprende. Bien, ¿no? Espero que se haya entendido. Lo que vamos a hacer ahora es, les doy el enunciado del TP2 a todos. Se debe estar por cortar, pero seguimos un ratito más, nos extendemos después del... si quieren no cortamos, no paramos 10 minutos para no perder el hilo. Le explico a los que... A todos les explico el enunciado del TP2. Y después de eso... charlamos con los que tienen que hacer recuperatorio del TP1 por las dudas que tengan, los problemas que tengan. ¿Les parece? Git commit -m clase de concurrent con threads. Listo. Push. Bueno, ahí quedó lo que vimos hoy. Bien. No lo subí al campo, pero bueno, se lo subo ahora al práctico. Eso lo tengo. Bien, el práctico 2 es
Bueno, ahí está resuelto, pero no les voy a mostrar el código. Esto ahora se lo subo al campus. Básicamente tienen que trabajar también con un archivo de imagen como el práctico 1. La entrega es en 2 semanas. Es la última clase que nos queda en el semestre. Ya se nos fue el primer semestre, como les decía. ¿Y esto qué va a hacer? El resultado, yo le paso por argumento un "-f" a un archivo, ppm, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer es devolverme otro archivo con la misma imagen, pero rotada a la izquierda 90 grados. ¿Sí? No sé si lo corrijo esto. ¿Tengo algún R? Sí. Por ejemplo, este es el famoso perro. Y a ver si tengo... Ahí está. No, bueno, este hice unas pruebas solo con un color. Bueno. Debería quedar la misma imagen, pero rotada a 90 grados, ¿sí? El único tema es el siguiente. Vamos a usar hilos, no vamos a usar multiprocesos, entonces no necesito ningún mecanismo de IPC. Y lo que vamos a hacer, como la otra vez, y es obligatorio, es ir leyendo el archivo de a pedazos, el archivo origen. No sé, leo 1000 bytes y yo voy a crear 3 hilos y cada uno de esos hilos se va a encargar de esos bytes que yo leí, de ese bloque, de ese chunk, se va a encargar, supónganse, el hilo rojo de ir acomodando en el lugar los colores rojos de cada píxel, el verde, los colores verdes de cada píxel y el azul de cada uno de ellos, ¿sí? Una vez que acomoden en el lugar definitivo ese bloque de, no sé, un K, leo otro bloque de un K y vuelvo a hacer lo mismo. Así hasta el final. Es sencillísimo. Bueno, no tanto. Los hilos lo podrían hacer con Thread o con Concurrent Future, con el que ustedes crean mejor. Acá, como se va a procesar por bloques, qué lástima que no me anda la virome. Bueno, probablemente tengan que, como son hilos y van a estar probablemente en un bucle para procesar, lo que va a hacer el hilo main o el hilo principal sería leer un bloque del archivo y meterlo en un buffer. Entonces esos 3 hilos deberían ir leyendo en el buffer. El tema es que ahora debería el hilo principal volver a hacer una leída del buffer, pero una vez que los 3 hilos hayan acomodado todos los colores de cada píxel. Por lo tanto, ahí yo creo que tendrían que tener algún punto de encuentro entre ellos, me parece. Bueno, no sé si hay algo más, pero es básicamente, o sea, es similar al trabajo 1, nada más que el resultado es otra cosa y en vez de usar multiprocesos, van a usar multihilado. Y si tuvieran algún tema de concurrencia a solucionar, bueno, deberían solucionarlo para que el perro se vea bien bonito de costado. Obviamente tiene un bonus track que gire para el otro costado, pero eso no es para nada obligatorio, ¿sí? Si yo pongo un argumento menos sentido, que lo rote para el otro lado. Pero sí es obligatorio, obviamente, el archivo origen y el tamaño. Este sí, les repito, por ahí en el primer práctico, algunos lo hicieron bien, pero otros tomaron todo, directamente leían todo el archivo, no lo hacían de menú. O iban leyendo de -ese size y armaban dentro del proceso todo el archivo. Entonces no tenía mucho sentido leer de a pedazos y después iba a tener una variable que tenía todo el archivo. Acá la idea con hilos es leer un pedazo del archivo y ese buffer utilizar los hilos. Después volver a leer en ese mismo buffer otro pedazo del archivo, así hasta llegar al final. ¿Cómo estamos de tiempo? Nadie más dijo nada. Bueno, ¿se entiende? ¿Dudas, preguntas de estos chicos? No, o sea, no sé, no se me ocurre bien por ahora cómo rotar, pero me imagino que es parte Bueno, del ¿cómo chiste. rotar? Yo
agarré, o sea, lo que, si quieren les puedo pasar una matriz muy chiquita de 4x4, 4x3, como para probar, porque por ahí las imágenes que consiguen son muy grandes, entonces a la hora de revisar su algoritmo, es más complicado. Si ustedes tienen una imagen muy chiquita y saben qué píxel tienen ahí, es fácil comprobarlo. Hay, si buscan en internet, hay varios algoritmos, pero básicamente las columnas se cambian por filas y después las filas tienen el total del ancho menos la columna inicial, creo, algo así es. También encontré por ahí un tutorial en Python que explicaba eso, pero después que ya lo había hecho el algoritmo. Pero sí, digamos, es algo de procesamiento, no mucho más que eso. O sea, no lo subestimen, pero bueno, hay que hacerlo. Porque por ahí se les puede complicar el leer de a bloques. No tienen disponible todo los píxeles del archivo origen. Entonces, bueno, por ahí lo que pueden hacer es crear una imagen destino con el tamaño final y ir poniendo a medida que leen colores, poniendo en esa imagen. Una vez que leyeron todos los pedazos, recién esa imagen, mandarla a disco y listo. Eso es quizás lo más razonable. ¿Dudas, preguntas de esto? Ahora no. Creo que cuando la empecemos a hacer van a aparecer. Bueno, bueno, usemos Slack en lo posible porque la semana que viene tenemos la entrega de los recuperatorios, así que no creo que tengamos tiempo de clase. Quizá lo que podemos hacer es Slack y yo después de clase doy consulta, entonces un rato en consulta por si están trabados con algo de eso. Igual, si pueden, escriban, pero no me escriban a mí en privado, sino escriban directamente en Slack en el canal, porque por ahí yo a veces no los leo y por ahí Diego puede contestar antes y si me lo mandan a mí en privado, por ahí demora más la respuesta. O igual, si le mandan a Diego en privado, preferir que me lo manden al canal 2021. Bien. Igual creo que estamos con el tiempo. ¿Cómo Quedan estamos? 5 segundos. Quedan Ah, 5 bien. segundos. Bueno, seguimos con el resto ya. Cortado esto y seguimos con